Zumos Ecológicos del Izum patrocina esta entrevista. Tus zumos 100% naturales y de sabor único. Ramiro Calle, una vez más con todos nosotros, pionero en la enseñanza del yoga en España, especialista en meditación, psicoanálisis y filosofía oriental. Más de 500.000 personas han pasado por sus clases en su centro de yoga Shadak desde la década de los 70 del siglo pasado, nada menos. Cerca de 300 libros publicados, bueno, entre ellos El arte de la pareja en el límite, La ciencia de la felicidad, Viaje al fondo de mí mismo, Lo que aprendí en 50 años y este último sobre el que vamos a hablar hoy, El viaje de mi vida. Bienvenido a esta nueva entrevista, querido Ramiro. ¿Qué te puedo decir? Pues nada, Nino, que es un placer estar contigo, que forma parte precisamente del viaje de mi vida, pues nos hemos encontrado, aunque un poco tarde, pero para bien y para forjar una importante amistad, que te considero, como sabes, un enorme profesional. Gracias, Y Ramiro. que estoy a tu disposición para lo que hoy quieras indagar en lo que llamaríamos los rincones, los recovecos de mi alma, donde trataré de ser como he sido en esta autobiografía, en estas memorias, lo más sincero y lo más honesto posible, que no es fácil, desde luego, cuando uno se mira a sí mismo y tiene que expresar un poco lo que ve. Desde luego que no es fácil, ¿no? Porque, bueno, para mí, desde luego, es la entrevista más especial que te hago, que te voy a hacer ahora, al ser tan íntima, ¿no? La más complicada también, porque, bueno, has llevado a un libro todas tus memorias más íntimas, ¿no? Y tus razones de peso tendrás para hacerlo, pero para mí realmente me cuesta, ¿no? Es una No, entrevista que me ha a costado mí me ha preparar. costado mucho trabajo, ha sido en ocasiones muy, muy desgarrador. Ujú. Cuando uno empieza sobre todo a recordar todas las muertes que se han ido acumulando en la vida de uno cuando uno ya alcanza cierta edad, pues indudablemente eso es muy doloroso. Por otro lado, yo me negué siempre a escribir estas memorias tan íntimas, pero mi editor, Ángel Fernández, me insistió una y otra vez, y es especialista en sacarme libros a los que demuestro una evidente resistencia. Me sacó En el límite, que es un libro también difícil porque narra todo lo que fue mi experiencia al borde durante muchos días de la muerte. Me sacó Lo que aprendí en 50 años y ahora pues estas memorias que venía años pidiéndomelas, que siempre me decía Ramiro, tú ya has escrito de todo, escribe ahora un poco más íntimamente de ti. Y él ha logrado efectivamente que yo tenga en su fondo varios libros, pues que podríamos eso, calificar de muy intimistas y de Ujú. muy personales. Ujú. Y por cierto, ¿cómo consiguió convencerte? Porque sé que, como bien dices, has tenido mucha resistencia a escribirlo. ¿Cómo consiguió convencerte? Sí, una y otra vez me insistió en ello, año tras año, y me dijo un argumento que yo creo, una razón que era de peso, que efectivamente yo había escrito de muchísimos temas relacionados con la mente, con el alma, con el ser humano, con los distintos comportamientos, con la India, con mis viajes por Asia, había escrito relatos, un buen número de novelas y que nunca había realizado este viaje realmente a lo más hondo, a lo más íntimo de mí mismo. Y comencé entonces a darle vueltas a ello, además, dada su insistencia, pues eso me llevaba una y otra vez a darle más vueltas y al final me di cuenta que si escribía mis memorias, pondría sobre el tapete vivencias, experiencias que otros muchos seres humanos han tenido y que eso también era un modo de comunicarnos, que cuando uno llega a lo más hondo de sí mismo también
llega a lo más hondo de los demás y eso tiende vínculos, establece vínculos muy poderosos entre el escritor y otras personas. Y también era una oportunidad para hacer un autoexamen riguroso de mis comportamientos y mis reacciones en esta vida y para ir poco a poco también rindiendo homenaje a los seres que yo a lo largo de esta vida más he querido, donde indudablemente pues destacan mis abuelos, mis padres, mis hermanos y aunque a algunas personas les pueda parecer extraño, destaca también en estas memorias que tú acabas de leer, pues mi maravilloso gato Emil, que ha sido mi gran amor a lo largo de 11 años, que le quiero, que le adoro y que debo decir, pues como decía Ramana Maharshi de su vaca Lakshmi, que es muy importante para él, pues, y los chau chaus, estos perros que siempre estuvieron en la consulta de Freud, eran muy importantes para Freud y desde luego para mí Emil es un hijo, así que también en el libro le rindo homenaje como a tantas otras criaturas maravillosas que han pasado, Nino, por mi vida, porque lo que he tratado en estas memorias es sobre todo de poner el acento en lo bello, en lo constructivo, en lo maravilloso que ha pasado por mi vida. También han pasado muchas cosas indudablemente malas o personas negativas, pero esas he preferido no recordar. Sí, además, así me consta después de leer el libro que así es. Vamos, tendremos oportunidad luego de hablar de Emil, de personas queridas para ti. Comienzas hablando de tus ancestros, abuelos, padres, que siempre hablas, por supuesto, de la influencia de tu madre en tu vida, ¿no? María del Mar, y también de tu padre Ramiro. ¿Qué has aprendido de uno y de otro? Bueno, Muchas cosas, pero sé que para la mayoría de los hijos los padres son seres únicos y ya decía Buda que todo lo que hagamos por ellos es poco porque tenemos una gran deuda con nuestros padres, indudablemente. Mi madre era una mujer muy avanzada para su época, era poetisa, era hija de otra poetisa, era nieta de, en ese momento, un poeta celebérrimo en Madrid, era una mujer muy sensible, amante de las enseñanzas orientales, una, una lectora empedernida, me enseñó mucho. En cuanto a mi padre, era un ejemplo de voluntad extraordinaria. Él de milagro escapó de los fusilamientos a los que fueron tristemente sometidos mi abuelo y mi tío. Él era una persona que se forjó realmente a sí misma, que aprendió a leer solo con un diccionario, que empezó a ganarse la vida en Madrid en esa época de la posguerra, vendiendo latas de conserva por la calle y luego llegó a hacer un imperio. O sea, tuve la suerte de tener dos padres realmente incomparables. Los puede haber igual, pero yo creo sinceramente, lo digo desde el corazón, que no mejores. Y luego, pues gracias a ellos, tuve dos hermanos también únicos, mi hermano Miguel Ángel, que ha sido mi héroe a lo largo de toda mi vida, y mi hermano Pedro Luis, que también tengo una relación estrechísima, íntima con él. O sea, que en este sentido, al escribir estas memorias, me he podido dar cuenta, Nino, de qué afortunado he sido teniendo esta familia. Esto también me ha hecho, por otro lado, cuestionarme hasta qué punto yo he estado a la altura. Y eso lo reflejo, tú lo has visto lo he visto. íntimamente y directa y honestamente en las memorias. He sido una persona que he tenido la gran fortuna desde un niño de ser muy amado. Y esto te pone en una situación siempre de estar en deuda y de sentir que no has estado a la altura de las circunstancias. Y eso de alguna manera también pues es desgarrador cuando uno siente el gran amor con el que te han colmado y que no sabes si has estado a la altura de ese enorme amor.
Pero como digo en las memorias, si tuviera que volver a reencarnar unas 1000 veces, siempre elegiría la misma familia en la que reencarnar. He sido muy afortunado. Tu madre, tu primera María del Mar, tu primera gurú, siempre Mi dices, ¿no? primera gurú, yo creo que una madre para la mayoría de las personas en situaciones normales es la primera gurú, es la primera maestra. Igual que siempre digo, Nino, que el primer mantra que pronunciamos de una manera natural es mamá, que está de una u otra forma en todos los idiomas, y la conexión más íntima que tenemos en el mundo a lo largo de nuestra vida es indudablemente con nuestra figura materna. Es que hay ahí una relación que Cierto. es realmente tan insuperable como indestructible, y nuestra madre, para mí por lo menos, es nuestra musa, ¿no? Es Para mí nuestra también, diosa. Eso es indiscutible para ti también, ¿no? cierto, vamos, pero sin duda, Sin fue, duda, sin duda. sin duda. Tenemos Em, que ponernos de rodillas y dar gracias al cosmos por haber tenido las madres maravillosas que hemos tenido. No digo que no haya personas que no hayan tenido esta fortuna, y lo lamento de corazón, pero los que hemos tenido esa gran fortuna, desde luego, ese es el mayor tesoro de todos los tesoros. Estoy completamente de acuerdo contigo. En mi caso, personalmente, es exactamente igual como dices, ¿eh? Em, Dices que de niño eras complicado, ya desde pequeñito eras complicado y psicológicamente difícil. Muy complicado, muy difícil, muy satisfecho. Qué paciencia, siempre lo pienso, han tenido mis padres y mis dos hermanos, y he tenido que levantar y reorganizar y reconstituir una vieja psicología que indudablemente ha sido muy, muy compleja. Yo he sido un niño que de alguna manera siempre he sentido un enorme vacío. Eso es lo que me ha impulsado a buscar, a tratar de encontrar otras realidades sublimes que están más allá del pensamiento ordinario. Eso es lo que me llevó desde muy niño a hacerme infinidad de preguntas metafísicas, de plantearme todo tipo de interrogantes que no tienen respuesta mediante la lógica ordinaria, y lo que me condujo a ser lo que yo creo que he sido, con mayor o menor fortuna a lo largo de mi vida, que es un explorador de la consciencia, un peregrino por la Vía Láctea en busca de respuestas que no nos dan en las escuelas ni en las universidades. Ya de adolescente, no sé a qué edad exactamente, pero más o menos, ibas a consultas de psicoanálisis, ¿no? Desde corta edad. Al padecer crisis muy profundas de ansiedad, de desconsuelo, de incertidumbre, de angustia existencial, que de alguna manera parecía que estaba inscrita en cada una de mis células y que difícilmente podía superar. Al experimentar todo ello, finalmente mis padres, con su bondad, con su generosidad, me llevaron a un psicoanalista llamado Lorenzo Frutos Carabias, que tenía una sabiduría psicoanalítica verdaderamente extraordinaria. Eso me permitió indagar muy a fondo en mí mismo, el realizar con su ayuda un viaje interior de gran envergadura para desenmascarar complejos, conflictos, contradicciones, ambivalencias de todo tipo, y liberar así mucha de esa angustia que yo venía padeciendo desde un niño. Y también eso me condujo a poder actualizar potenciales en mí que luego utilicé muy a fondo para la lectura de obras espirituales, para la indagación filosófica, metafísica y espiritual.
Luego, para mí fue una experiencia interesante. Yo no le diría a nadie que se psicoanalice por lujo, en absoluto, pero en mi caso era necesario. Y aproveché también, Nino, para luego seguir un entrenamiento, vamos a decirlo así, psicoanalítico, y yo mismo tener así capacidades psicoterapeutas. No solamente ya me psicoanalicé con el doctor Frutos, sino luego con la doctora Herreros, que era la que se consideraba en Madrid la psicoanalista de las psicoanalistas. De hecho, lo era María Luisa Herreros, porque ella psicoanalizaba a los más grandes psicoanalistas de Ujú. España. Era controladora de psicoanalistas y con ella, claro, pude de alguna manera concluir este viaje hacia el núcleo más profundo de mí mismo. Tenemos que tener en cuenta, Nino, que todos al principio estamos tristemente dominados por lo que se ha venido a llamar el núcleo caótico y confusional. Ese caos, esa confusión nos anega. Por eso es tan importante el conocerse, el realizarse, el transformarse, el ir obteniendo información veraz sobre uno mismo. Lo que sucede es que este desenmascaramiento intrépido, valiente, a veces es muy doloroso, Nino, porque no queremos ver en nosotros muchas cosas que son ruines, que son mezquinas, que son actualmente egoístas. Pero si no sabes dónde está la espina, ¿cómo puedes sacarla? Y hablando de espinas, ya desde joven también las crisis de ansiedad eran continuas, por lo que reflejas en el libro, ¿no? ¿Qué te enseñó la ansiedad? ¿Y llegaste a conocer el origen de la ansiedad a través del psicoanálisis? La ansiedad nace generalmente de un conflicto interior y de muchas ambivalencias, contradicciones que nos desgarran y de, como te decía, ese caos, esa confusión y también el anhelo por comprender lo que no comprendemos. Es un hecho, vamos, más que experimentado por millones de personas, lo que llamamos la angustia existencial. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Además de nacer, tenemos que morir. Este gran absurdo del absurdo. Eso es una persona que reflexiona, que es inteligente, siempre crea un pozo de ansiedad. Digamos que esa ansiedad también enseña mucho cuando uno logra encauzarla e instrumentalizarla, pero que al principio estos accesos o ataques de ansiedad pánica son tremendos, son muy traumáticos porque te hacen sentir o que te vuelves loco o que te mueres. Ninguna opción en ese ¿Cierto? momento es deseable. Pero gracias a ello he escrito luego libros que han tenido un enorme éxito sobre la ansiedad. Uno de ellos ahora está publicado por la editorial Mandala, que es Ante la Antiansiedad. ansiedad, que es un libro que lleva muchísimas ediciones, y otros, porque en la medida en que te vives a ti mismo, repito, vives a los demás y en la medida que llegas a los demás, también llegas a ti mismo, porque todos los seres humanos formamos parte de una sinergia, de una unidad. El ego nos hace siempre creernos separados, el egoísmo, el egocentrismo, pero luego nos damos cuenta de que todos estamos insuflados, incluidas todas las criaturas vivientes, por una misma energía. Ujú. Te ha marcado, a mí me ha marcado, estuve 10 años en un colegio de curas, es algo que ya no puedo volver atrás, ¿no? Pero me imagino que te ha marcado por lo que también dice en el libro mucho la educación o las enseñanzas recibida en un colegio de curas, ¿no? En un colegio de curas y luego también en colegios de seglares. Porque fíjate, Nino, lo siguiente. Nos enseñan realmente algo importante en el bachillerato. Nos enseñan a abrazarnos a un árbol. Nos enseñan a comer conscientemente. Nos enseñan a respirar. Nos enseñan a amar la naturaleza. Nos enseñan a respetar y amar como a nuestros iguales a los animales. Nos enseñan genuina
digamos, entrega a los otros un largo etcétera. Es que no nos enseñan nada de eso, ni siquiera la gimnasia o calistenia que nos enseñaban era útil y era verdadera, porque era una mezcla aquello de ejercicios de diferentes gimnasias que no conducía más que al tedio insoportable y al aburrimiento. Pero las peores experiencias no las tuve, ni mucho menos en los colegios de curas, aunque no fueron desde luego gratas, y luego todos esos complejos sentimientos de culpa hay que revisarlos, hay que desmontarlos. Mi hermano Miguel Ángel sí tuvo peores experiencias porque le reventó un cura de un bofetón, un tal llamado Plácido, nunca lo olvidaré, que Lo he paradoja, leído. Plácido le reventó un oído a Miguel Ángel, pero peores experiencias, mucho peores, luego tuve en un internado que era el Colegio Alamán, donde el director era un monstruo, era ciego, pero eso no le impedía darte palizas y era un verdadero Horror. monstruo llamado Mancho. Ahí también tuve pues muy malas experiencias. O sea, el problema es que muchos educadores no son educadores y muchas personas que se dedican a la enseñanza pues no lo hacen con la vocación que deberían hacerlo. Pero Efectivamente. todo eso se ha dado la vuelta, es curioso, es triste, es lamentable, pero es como la ley de la acción y la reacción. Resulta que durante años los escolares, en mi época, tuvimos que sufrir la neurosis y el sadismo de muchos educadores. Y ahora ellos tienen que sufrir la neurosis, el sadismo, los caprichos de muchos de estos estudiantes y niños que son verdaderamente atroces, porque al mismo centro de yoga no sabes la de profesores que van, que los pobres se tienen que dar de baja porque es insoportable lo que hacen los escolares en la escuela. Porque hoy en día hemos pasado de una educación muy rígida a una educación demasiado laxa, permisiva, y que infinidad de padres tienen un comportamiento deplorable y verdaderamente lamentable, dejando que sus hijos hagan absolutamente todo y que sean sobre todo unos maleducados que hacen la vida imposible a los demás cuando vas en un avión, cuando vas en un tren, cuando estás en un parque. Vaya padres, qué forma también de educar. Desde Luego luego. hay que encontrar, como decía Krishnamurti y Rabindranath Tagore, un equilibrio en la educación, que ni sea excesivamente permisiva, porque además los niños sobremimados son luego unos grandes neuróticos a lo largo de su vida, como decía el gran psiquiatra Freud, ni que sea excesivamente permisiva, pero tampoco que sea excesivamente restrictiva como era en nuestra época. Ujú. Sí, efectivamente. Hablabas hace un momento de Miguel Ángel y yo, bueno, lógicamente Miguel Ángel, como otras personas, tienen que estar muy presentes en esta entrevista. Era tu hermano, y sigue siendo, de alguna forma, estoy seguro, tu hermano del alma, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más profundo que tienes de él, que Y aprendiste de él? con Miguel Ángel yo me sacaba solo 16 años, con Pedro Luis 5 años. Claro, fue mucho más en la niñez 16 meses, ¿quieres íntima, decir? perdón, 16 meses, Sí, sí. disculpa, No, 16 no te meses, preocupes. fue mucho más íntima, estrecha la relación con Miguel Ángel en la niñez que con mi hermano Pedro Luis. Pero Miguel Ángel era verdaderamente un volcán de energía, de apertura, de vitalidad hasta un grado increíble. O sea, en mis memorias se puede leer por los muchos avatares que pasó, desde el accidente terrible que tuvo de moto, 3 años en hospitales, y logró sobrevivir, porque como yo le decía en la radio, en un programa que hicimos 25 años juntos, le decía, eres un faquir, eres un superviviente. Luego las persecuciones que sufrió de la policía, de la dictadura, tantas cosas a pesar de quedar con una lesión muy grave, como luego consiguió ser campeón de judo, ser un gran karateca, Maravilloso.
entrenarse en el boxeo. Era un hombre de un poder extraordinario. Igual que mi padre tenía una voluntad increíble para aquello a lo que la aplicaba, pues mi hermano Miguel Ángel lo mismo. Y claro, estuvimos juntos en un internado soportando todo lo que allí tuvimos lamentablemente que soportar y curtirnos con ello y tantas cosas. Entonces, cuando los hermanos también encajan, armonizan, ensamblan adecuadamente, es otra bendición del cielo porque Absolutamente. está uno siempre acompañado, inspirado, puedes compartir. Yo no he tenido una dedicación exclusiva nunca a la familia porque he sido en este sentido pues muy ácrata, muy también buscando la independencia, quebrando muchas veces lazos, pero reconozco que la familia se merece siempre un gran respeto y también mucha gratitud. Aunque luego, como sabemos, hay un adagio que me recordaba a mi tío, el escritor Frank Yerby, que fue famosísimo, ¿no?, en su época, novelista, y él decía: Ramirito, cuando me daba consejos de niño, etcétera, me decía: Ramirito, Dios nos da la familia y gracias a Dios elegimos a nuestros amigos, decía él, pero es que yo creo Una que frase debemos interesante. elegir, si es posible, a nuestros grandes amigos también, una cosa no quita la otra, entre la familia. Por supuesto, yo a mí, en mi caso, tengo grandes amigos en la familia. Hablando de Frank Yerby, escritor norteamericano, ¿te influyó en tu carrera como escritor? No realmente. Me daba algunos consejos notables en cuanto a la construcción de novelas. Yo luego he escrito 8 o 10 novelas, pero no me influyó porque su estilo era totalmente diferente, pero siempre eran bien acogidos. Sus comentarios, era un hombre con una inteligencia muy viva, muy sagaz. Entonces manteníamos conversaciones muy interesantes que indudablemente siempre inspiran todo lo que sea una conversación que de alguna manera tenga su jugo, siempre te inspira y aunque sea indirectamente, sí te puede marcar. Recuerdo de él el enorme cariño que me demostró a lo largo de muchos años. Ujú. Y en cuanto a tus hermanos, la primera incursión o de las primeras que hiciste en el lenguaje de yoga y las filosofías orientales es en conversación con ellos, ¿no? Con Miguel Ángel y Pedro Luis. No, en realidad te voy a decir, Pedro Luis estaba más al margen. Él luego se interesó mucho por el Zen, leyó diversas obras de Zen, pero la primera incursión fue con Rafael Mastiarelli, que fue mi introductor indudablemente en el mundo no solo del yoga, del Zen, del Tantra, del taoísmo, que era un sabio en estos temas, y mi hermano Miguel Ángel. Entre los tres nos reuníamos a hablar de todos Me he esos confundido, temas cierto, era con y de la Rafael Macharelli. añorada India y de tantas cosas. Entonces iba surgiendo este vivo interés por la búsqueda interior que yo reflejaba y Miguel Ángel también en diversas líneas, en diversos enfoques, porque estuvimos muy interesados por el esoterismo, por otras técnicas orientales, repito, como podría ser el Zen o el taoísmo, por las ciencias llamadas de lo oculto, por la filosofía, por la metafísica. Cuando uno experimenta esa sed de saber, de responder a los grandes interrogantes existenciales, uno se vuelve un sabueso que rastreas por todos lados la última realidad. En tus relaciones de pareja dices que fracasaron porque buscabas en ellas el eterno femenino. Cuéntanos. Bueno, yo siempre he dicho que de la misma manera que no me he sentido nunca a la altura del inmenso amor que tantas personas me han dado, pues tampoco he estado a la altura de mis parejas, porque mi propio instinto de búsqueda, mi propia necesidad de encontrar respuestas, pues no permitía
que yo me entregara totalmente en mis parejas. Entonces lo digo honestamente, tú has visto muchas veces a lo largo de mis memorias que yo no estaba a la altura de mis parejas. Y por otro lado, sí, mi romanticismo, mi mente novelera, mi afán de encontrar siempre nuevos horizontes inspiradores, reveladores y transformadores, pues me llevaba a no ensamblar bien con mis parejas. Lo que no quiere decir que no las amara profundamente, que he seguido en óptima relación con ellas, que les estoy sumamente agradecido. En cuanto a que he sido un buscador del eterno femenino, es porque siempre buscaba claves en la evolución de la consciencia. Y para un buscador, esta larga marcha de la autorrealización a veces se hace tan penosa, a veces es tan áspera, que siempre confías en que pueda surgir esa ninfa sublime que con su energía te va a motivar en ello. Al final uno se da cuenta que todo depende de uno mismo, que como dijo Buda, tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Eso no quiere decir indudablemente que uno no pueda optar por vivir en pareja o por no hacerlo de la misma forma que uno puede optar por tener hijos o no. Yo siempre pensé que no iba a tener hijos desde mi más corta edad y siempre he pensado que habiendo tantos niños en el mundo, ¿por qué no adoptar en lugar de incrementar la población? Pero intereses muy sospechosos hay en los gobiernos para siempre estar estimulando la natalidad. ¿Pero por qué? O sea, estimule usted a adoptar niños que están desamparados, que se adopten, que se acojan y no seguir reproduciéndonos de una manera mecánica, ciega, inconsciente. Eso es porque rinde de alguna manera pues los favores de los intereses y favores de los gobiernos. Sí, Esta además, es una sociedad mecánica, absurda, contradictoria, enfermiza. No me extraña que Hermann Hesse dijera ya en 1920: no creo en ninguno de los valores de esta sociedad, y yo me identifico con él y tampoco creo en absoluto, y por eso yo no he querido fomentar esto dando hijos al mundo. Quise en una época adoptar varios niños indios, me pusieron tantas dificultades que al final no fue posible. Mi hermano Pedro Luis también quiso adoptar y le pusieron tantas dificultades y estuvo tantos años en trámites que al final tuvo tristemente que desistir. Esta es una sociedad de verdad patógena, discapacitada. O sea, como no cambie la mente del ser humano, y luego algo que lo reflexiono, Nino, y me espanta, y es que una serie de individuos más ciegos, más mecánicos, más egoístas que nosotros, se reúnen en un despacho a tomar decisiones de las que depende la humanidad, de las que dependen millones de seres humanos. Es que eso es increíble, pero una es así. locura. Exacto. Yo en relación a la pareja me identifico contigo en una de tus frases. Muy fácil tenerme como amigo y difícil soportarme como pareja. Quizá habría que preguntarles a ellas, ¿no? Porque yo sé que me consta por lo que cuentas en el libro que tienes muy buena relación con las parejas que has tenido, ¿no? Pero me identifico plenamente contigo. Porque he tratado siempre de ser humano, de fomentar y establecer vínculos afectivos reales, basados en el amor consciente, no solo en la pasión, no solo en las sensaciones, porque como dijo un gran psicoterapeuta rumano, al principio en el apasionamiento, en el enamoramiento, no amas a la persona como tal, ni siquiera la ves. Lo que te aficiona, lo que te apasiona son las sensaciones que te está produciendo. Había un maestro que decía: al final del sexo, el amor. Y realmente el amor está mucho más permanente siempre que la sexualidad
en mi vida, eso es indiscutible. Los placeres sensoriales pasan, el amor permanece. Permanece. Estoy contigo. Bueno, en compañía de tu querida mamá, te leen el futuro a través de tus meñiques y te dicen que ibas a tener dos profesiones. Una por la que has sido y eres muy conocido en el mundo. ¿Y la otra? ¿Cuál es? Bueno, eran las dos profesiones, si se toma así, si Una curiosidad, creyéramos perdona. en aquella predicción, pues una maestro de yoga y la otra escritor. Ah, bien, bien. Vale, vale. Oye, ¿a qué edad publicaste tu primer libro? Lo empecé a escribir a los 16 o 17 años y lo publiqué a los 18 o 19 años. Mis primeros libros los publiqué muy pronto y desde ahí esa motivación enorme por escribir, pues me ha llevado a escribir muchísimos libros. La gente dice 250 libros, yo nunca los he contado, pero mi amigo, el gran escritor y periodista Jesús Fonseca, sí los ha contado y él me ha llegado a decir que eran 250 y algo, no sé exactamente. Pero hay que pensar, no, que era escribiendo desde los 16 años hasta los 78 que tengo, con disciplina, 5, 6, 7 horas todos los días. Y he escrito en líneas muy diferentes, libro de ensayo o pensamiento, novela, relatos, biografía, ahora autobiografía, libros de búsqueda interior, libros de yoga, de zen, de tantra, de budismo, biografías de Buda. Entonces, claro, he escrito en líneas muy diferentes que a lo largo han ido sumando muchos libros. Parece a veces incluso que son más ni no, porque al ser temas intemporales, se reeditan constantemente. Hay libros como, por ejemplo, El Fakir, lleva 18 ediciones. La sabiduría de los grandes yogis lleva 9 ediciones. Ante la ansiedad, 8 ediciones, así sucesivamente. Repito, al ser temas que siempre están candentes, se siguen reeditando. Esto hace que todavía parezca que soy autor de más libros de los que ya soy, que son bastantes. Son unos cuantos, ¿eh? Son unos Son unos cuantos, cuantos. pero ya sabes aquello cuando la inspiración baje, que te encuentre Trabajando. escribiendo. Ese es el secreto. Te pones ahí a escribir. Te puede salir mal, bien, libros que te identificas más con ellos, temas que te identificas menos, pero ha sido mi trabajo. Yo he dedicado toda mi vida, el 80% de mi vida, a escribir, a difundir el yoga y a dar clases de yoga. Almudena Uri y yo abrimos el centro de yoga en 1971. Entonces, toda mi vida sigo dando clases de yoga presencialmente, toda mi vida he estado dando clases. Esto también te lleva a pensar qué hubieras hecho si no hubieras utilizado, invertido tanto tiempo en la enseñanza y en escribir. Y de vez en cuando me he permitido, sí, viajes a mi inspiradora Asia, a la India muchas veces también a Sri Lanka, Nepal, Birmania, Tailandia, tantas partes de Oriente, para seguir sacando inspiración y orientaciones y enseñanzas para mí, lo primero, como un humilde discípulo, y también para poder trascenderlas a través de las clases y de los libros. En relación a la India, el primer viaje que hiciste a India, ¿cuáles eran tus anhelos en ese primer viaje? ¿Qué te llevó a viajar a la India por primera vez? Sí, 1972, un viaje tremendo, lleno de intensidad y de dificultades en aquella India, que no es la India de ahora, No con lo es. Almudena Uriemena, con quien yo estaba casado, estuve con ella casado 10 años, un viaje en el que nos recorrimos la India de un lado a otro. Cogimos 27 vuelos del Himalaya al Cabo Comorín en el sur, de Maharashtra a la bahía de Bengala, el Rajasthan,
por supuesto Benarés, siempre con la misma intención: encontrar maestros, encontrar sabios, encontrar yogis a los que entrevistar. Yo entonces no sabía ni una palabra de inglés. Almudena era prácticamente, como es, bilingüe, entonces ella servía de traductora magnífica. Luego, en el discurrir de los años, también tradujo a los más importantes especialistas en budismo, del inglés al castellano, y ella y yo íbamos poniendo a los pies de todos los maestros que encontrábamos para sacar enseñanza, tanto pues en Bombay como en Calcuta, como en todas partes. ¿Qué te voy a decir? Fue un viaje realmente muy, muy difícil. Entonces, los medios de recorrer, digamos, aunque sea distancias de uno a otro pueblo cerquísima, eran tremendos. O sea, todo eran dificultades, los hoteles eran realmente miserables. Fue un viaje muy duro, pero fue un viaje como de peregrinación a lo que yo llamaría las entrañas espirituales de la India eterna. Porque una cosa es la India eterna y otras cosas la India profana e India actual, que sigue los mismos derroteros que puede seguir cualquier país de Occidente, para bien y para mal. La India o la amas o la detestas, por lo que desprendo, pues se desprende de todas las personas que te han acompañado. Hay gente que ha repetido contigo y otras personas que directamente han dicho no vuelvo, ¿no? Muchas personas. Ha habido personas que han dicho: Ramiro, cuenta conmigo para lo que quieras, menos para volver a la India. Porque en la India ha habido compañeros de fatigas a los que les he sometido verdaderamente, entre comillas, a un calvario, incluida mi propia familia, cuando viajé con mi madre, con mi hermano y su mujer, y con Almudena, que ahí cometí un fallo, que es que quería imponerles el ritmo que a mí me motivaba en la India, que me vuelvo un correcaminos. Entonces, claro, extenúo, agoto a las otras personas. Yo cojo a veces un jeep y estoy 16 horas recorriendo caminos, rutas dificultosas para poder llegar de un a otro monasterio, de un arran a otro arran, o me entero que en un lugar muy remoto hay un yogi que imparte enseñanzas y corro a postrarme a sus pies y a recibirlas. Entonces, no he sido un buen compañero de viajes, pero precisamente porque impongo un ritmo muy fuerte, sobre todo antes en un país muy dificultoso para moverse. De todos los viajes que has realizado a India, ¿te quedarías con alguno en particular o esto es como los hijos o los libros, que no sabes Esto, cuál? todos forman parte de una red, todos se complementan, pero debo decir que he tenido también en la India diversas actitudes en el sentido de cómo vivir la India, diversos comportamientos psicológicos con respecto a este país que tanto me ha hecho gozar, pero tanto, lo reconozco, me ha hecho sufrir. Durante años, la época que comencé con Almudena, pues siempre buscaba encuentros espirituales con yogis, con lamas, con sadhus, con maestros. Fueron años que tenía un leitmotiv básico para recorrer la India: el encuentro con personas espirituales. Luego empecé a escribir guías de la India y de Oriente. Entonces me volví más un turista, siempre desde el espíritu, pero un turista. Escribí la guía de la India del norte, la guía de la India del centro y del sur, otra guía de Sri Lanka, de Nepal, de el lejano oriente, etc. Y luego ya una tercera fase, voy a decirlo así, que era más gozar, vivir, experimentar la India, viajar de una manera mucho más calmada, más sosegada. Entonces, he vivido la India
en sus aspectos realmente más diferentes. Al haber realizado a la India 99 viajes, pues claro, he vivido los lados más diversos de este gran calidoscopio que es la India, un país que no deja a nadie indiferente. Con la Almudena, como decías antes, fundaste o creaste el Centro de Yoga Shadak. ¿Por qué este nombre? El de Shadak. Sadhak quiere decir aspirante espiritual, practicante de una disciplina yógica. Sadhak quiere decir el que aspira y practica para encontrar la autorrealización, la plenitud del ser. Ujú. El libro lo has dividido en dos partes. Es decirte que cuando he comenzado la segunda parte, es una sensación personal. He sentido como si se dibujara una sonrisa en tu escritura, en tus palabras. No sé si, bueno, está Luisa, Emil, Babaji Sivananda, en fin, no sé qué, pero a mí desde luego, cuando he empezado la segunda parte, de repente he sentido, no quiero decir que lo anterior porque el libro me ha apasionado completamente, pero sí en la segunda parte, cuando empiezas a escribir la segunda parte, siento como si se dibujara una sonrisa en tu escritura. No sé, es una tontería igual, pero... Lo que quizás se refleja es más liviandez, más ligereza, ¿no? Yo le dije a mi editor, mira, voy a titular la primera parte el ascenso, la segunda parte el descenso, como un montañero que asciende y luego desciende. Después no lo hice porque pensé que ascenso y descenso se complementan, no hay uno sin el otro. Lo que se refleja más en la primera parte es la búsqueda, es toda esa compulsión, voy a decirlo así, todo ese esfuerzo, de alguna manera, a veces titánico, por encontrar respuestas a niveles muy diferentes. Entonces, en la primera parte me vivo, y la gente me puede vivir más, como ese esfuerzo. La segunda parte es relajación, es más dejarse ir. Yo diría que la primera parte es como cuando estás remontando contracorriente las aguas de un río. La segunda parte es cuando luego ya te dejas llevar plácidamente por las aguas del río. Tú has captado eso perfectamente como gran lector que eres. Pero primera y segunda parte del libro, claro, son los dos lados Son de esenciales. la misma moneda, que en este caso es un poco el viaje de mi vida y a la vez mi vida como un viaje, no como un viaje en lo externo, a la India No. o a otro sitio, como un viaje hacia los adentros. Yo podría decir que toda mi vida es un viaje hacia los adentros, donde a veces he tenido mayor fortuna, otras menos fortuna. Yo he sido muy torpe y lo reconozco, no es falsa humildad. Había un maestro mío que vivió en mi casa en Madrid unos días y me dio enseñanzas en el centro de yoga a mí y a otras personas pilladas y tera, que él decía, unos corriendo, otros caminando, otros arrastrándose, pero todos nos veremos en la meta. Pues yo voy arrastrándome, pero por lo menos me arrastro, eso también es importante. A veces no puedo más, pero trato de sacar lo que llamamos en el yoga el segundo aliento, esa reserva de energía para que nos siga apoyando. En la segunda parte del libro, mi vida se vuelve más plácida. Hubo varios viajes muy intensos, con Luisa también y con otros amigos como Carlos, César, otros alumnos, porque ten en cuenta que en la segunda parte tú habrás visto una primera parte que sigue siendo de viajes a la India, de enseñanzas, de búsqueda. Y ya es en los últimos 10 años donde se puede decir que yo soy como ese río que ha sido tempestuoso, que un poco se va remansando. Sí, así lo he sentido, sí. En los últimos 10 años, después precisamente de mi gravísima enfermedad, Quería preguntarte ahora sobre ello, además. cuando cogí la listeria en un campo de meditación
en Sri Lanka, que me llevó al borde de la muerte, que me dieron 4 horas de vida, que de alguna forma, pues sí, me tuvo como un volatinero haciendo equilibrios entre la vida y la muerte. ¿Qué surgió de bueno de ello? Pues aparte de lo que me pudiera aportar una vez sobreviví contra todo pronóstico, de lo que me pudiera aportar espiritualmente para reorganizar mi vida, para decir, la muerte está ahí, hay que urgirse en el trabajo interior, aparte de eso, que llegara a mi vida uno de los seres más hermosos, bondadosos, leales, buenos, inspiradores, reveladores, que fue Vaya. Emil. Mi gato, mi querido, Mm. mi amado gato Emil, que es mi hijo. Lo declaro así abiertamente, aunque gente que no lo entienda, gente cerrada, ignorante, estrecha, que no ama a los animales, no lo entiende. Pero Emil es mi hijo. Entonces, cuando le dijeron a Luisa que seguramente yo ya no volvería a casa, ella se enteró de que un individuo tenía un gato al que no trataba bien ni daba bien de comer, que el pobrecito estaba siempre pues por las terrazas o cornisas maullando y reclamando comida. Entonces Luisa se enteró de ello, este individuo estaba dispuesto a deshacerse del gato, Luisa lo cogió y lo trajo a casa. Y se llamaba Emilio. Entonces Luisa pensó que yo no volvería. Y desde que llegó a casa el gato se subía en el lado de mi cama y en cuanto yo primero salí del coma, luego estuve otro mes casi internado en el hospital, ya en una habitación del hospital. Entonces, cuando llegué a casa a hacer un poco de lo que llamaríamos también reposo hospitalario en casa, dada la gravedad de mi enfermedad, me encuentro con un personaje que para mí era salido realmente de la luz, lo digo así. Estoy en la cama, maltrecho, tenía algunas secuelas y de repente en la pierna, que tenía casi paralizada, se pone un individuo maravilloso y me mira con sus ojos dorados. Es Emil. Al punto, lo digo sinceramente, me enamoro de él. Fue un flechazo, fue una simbiosis. Desde el primer momento me abrió el alma, el corazón. Se estableció un vínculo que durará toda la eternidad. Y ese era Emil. Y él durante años y años ha hecho mi vida más plácida, más confortable. Nunca me he sentido solo con él. En fin, ¿qué te voy a decir? Me emociono porque cuando una criatura, un ángel peludo como él llega a la vida de una persona, uno tiene que agradecerlo infinitamente porque te abre el corazón y te hace que bajes de aquí a aquí en un instante y surja esa energía maravillosa que es la energía del amor incondicional. Yo te entiendo perfectamente, como bien sabes. Perro, gato, tenía muchos animales. Y Luisa, tu pareja, un encuentro maravilloso, vamos, un encuentro, no sé si llamarlo así un encuentro, pero Luisa, simplemente es tu amor, tu Sí, pareja. todos en esta vida nos preguntamos mismo, ¿vamos hacia las personas o ellas vienen hacia nosotros? ¿Vamos hacia las cosas o las cosas vienen hacia nosotros? En suma, la gran pregunta, ¿hay destino? ¿Hay libre albedrío? ¿Está todo o no destinado? Hay sincronicidades o coincidencias cargadas de sentido que a veces nos sorprenden y nos sobrecogen. ¿Llegué a la vida de Luisa, ya llegó a la mía? Esas preguntas no se pueden nunca resolver con la mente ordinaria. Lo que sí sabes es que de la misma manera que D.H. Lawrence decía, una ciudad es lo que son sus personas, podríamos decir, y la vida de una persona es lo que son las personas que va encontrando. Sin esas personas nuestra vida palidecería y no tendría ningún sentido. Y el encuentro
Con Luisa pues fue un encuentro muy emotivo, indudablemente. Ella vivía frente a mí desde que era una niña, yo la veía pasar cuando iba al colegio, hasta que finalmente pues entroncamos y empezamos a forjar una relación que ya lleva pues muchos años. Y otro de los encuentros maravillosos de tu vida, Babaji Sivananda, ¿no? Babaji Sivananda. Perdón un segundo, ahora el perro. Ah, mira, el perro, precisamente, ya que hablábamos de Sí, anda por ahí, el anda por gran ahí. amor, el gran amor que hay que tener a esas criaturas Efectivamente. que no han venido para servirnos, sino que han venido para que nosotros las acompañemos y ellas nos acompañen. Y quitar ese sentido egocéntrico, necio, brutal, de que los animales tienen que ser utilizados por nosotros. Tenemos que cambiar la mentalidad. Pero volviendo a Babaji Sivananda, ahí sí tengo que creer a veces en esas coincidencias que te hablaba, cargadas de sentido, en esas sincronicidades que diría Jung, porque se tuvieron que dar muchas de esas coincidencias para que finalmente yo viajara otra vez a Benares a conocer a Babaji Sivananda, puesto que yo ya habiendo ido medio centenar de veces a Benares, me había dicho a mí mismo que no tenía sentido volver nunca más y me había resistido muchísimo a volver a Benares para encontrarme con Baba Sivananda. Pero sucedieron una serie de coincidencias tales, que ahora sería muy largo de detallar, que me llevaron otra vez a Benares y encontré en él un verdadero hermano espiritual. Y me entregó un poco lo que sería su testamento espiritual, un cuadernito que escribió para mí, el contenido que llamó el misterio del planeta. Yo le pedí permiso, aunque estaba entregada esa enseñanza solo a mí, para poder publicarlo y difundirlo. Y me dijo, es tuyo, haz lo que quieras. Y entonces este librito se publicó, es una joya, muchas personas lo han convertido en su libro, digamos, de compañía, de mesilla, que se llama El misterio del planeta, que son enseñanzas que a todos nos pueden servir de recordatorio en este mundo de ceguera y mecanicidad en el que habitamos. Ya vamos a ir terminando. Es una entrevista más larga que las habituales, pero por lógica yo creo que tenía que ser así, o tiene que ser así, ¿no? ¿Qué le pides a la vida a partir de ahora, Ramiro? Paz. Le pido a la vida exclusivamente paz y ya está. Mi buen amigo Jesús Fonseca, que ha presentado y prologado muchas de mis obras a lo largo de muchos años, él ahora dice siempre, solo le pido a la vida no dolor y paz y amor, no dolor físico indudablemente, y paz y amor, sobre todo paz. No hay nada que pague un instante de paz. Y todos, de alguna manera, anhelamos la paz interior, pero confundimos la dicha interior, la confundimos con la diversión, con el entretenimiento, con la distracción. No, la dicha interior es otra cosa muy diferente. En estos últimos años he escrito una novela que se llama La dicha del alma, porque todos podemos buscar y manifestar esa dicha que es la dicha verdadera y que es lo que más se aproxima a la paz interior, o dicho de otra manera, no hay, repito, otra dicha que la paz interior. Hay que preguntar al corazón y no a la mente, según bueno, tú siempre dices esto, ¿no? ¿Qué preguntas le haces a tu corazón llegado a este punto de tu vida? A mi corazón le hago una súplica más que una pregunta. Por favor, nunca pierdas la misericordia, nunca pierdas la sensibilidad. Es una súplica. Lo que nunca querría es encallecerme. Lo que nunca querría es dejar de ser un verdadero ser humano. Y un ser humano verdadero
no lo es si no tiene sensibilidad, benevolencia e indulgencia y sobre todo si no irradia amor en todas las direcciones. E insisto, también siempre, siempre, siempre a esas maravillosas criaturas que son los animales, que sin ellos este planeta ya sí que sería una verdadera tragedia. Estoy totalmente de acuerdo contigo también. Bueno, ya casi la última pregunta. ¿Qué has sentido al escribir tu autobiografía? ¿Qué te ha enseñado? He sentido desgarramiento, perdón, uno se va dando cuenta la de muertes que se van acumulando en la vida de una persona y hay un momento en que llega a ser insoportable, pero tenemos que transmutar esa insoportabilidad en un afán de autodesarrollo, de crecimiento y de despertar de la conciencia. Pero sí, es muy desgarrador hiperconscienciar la de seres queridos que la vida nos ha entregado para luego arrebatárnoslos. Bueno, ya espero tenerte en próximas entrevistas. Te voy a ser sincero, ¿eh? Cuando he terminado de leer el libro, me queda una sensación como diciendo, parece que se está despidiendo, ¿no? Yo espero que no, que sigas muchos años con nosotros, porque te veo con mucha vitalidad y desde Mira, luego de corazón por la amistad que cada día te profeso más. Te lo digo de tocar, con todo cariño. muchas gracias, querido Nino. Tú sabes que ni depende de nosotros cuándo nos traen ni cuándo nos llevan. Que venimos, damos un paseo por este planeta y nos marchamos. Y lo que hace falta es que este planeta vaya mejorando su calidad de vida en todos los órdenes y que cada vez haya personas más despiertas que nos ayuden a humanizarnos. Si nos quedamos como homo animales, tenemos lo peor del animal y lo peor del ser humano. Así que demos ese gran salto para realmente humanizarnos y empecemos por amar. Primero a nuestro ser más profundo, después a los seres humanos que nos rodean, a todas las criaturas sintientes y al planeta. Como dijo, fíjate, Ramana Maharshi, también los animales pueden realizar el ser, pueden autorrealizarse, e incluso los árboles. Toda vida es un canto a la autorrealización. Yo a menudo me abrazo a mi gatito Emil, le beso en cada uno de los ojos, le beso en el hocico y le digo, ¿quién hay dentro de ti? Y sé que quien está dentro de él es quien está también dentro de mí y de todas las criaturas vivientes. Has puesto la guinda quizá a la entrevista, se me quedan lógicamente muchas preguntas porque en un libro como este, ¿no? Que aquí lo muestro para quien todavía no lo tiene, Ramiro Calle, El viaje de mi vida, es una maravilla de libro, a mí me ha encantado. Lo voy a poner más claro, que me tape la cara. A mí me ha encantado, hay muchísimas preguntas, pero yo creo que ha estado muy bien, por lo menos has expresado una parte profunda de ti, lo cual agradezco. Te agradezco también tus palabras del principio, cuando me incluyes como amigo dentro de tu vida. Para mí ya sabes que lo eres y cuanto más te conozco, insisto, sabes que no me gusta regalar los oídos, pues más cariño te tengo. Muchas gracias. Sobre todo agradecimiento, de verdad, de corazón. Muchas gracias, querido Nick. Un abrazo muy fuerte A ti. para ti y todas las personas que nos vean. Muchísimas, igualmente. Espero que las personas que nos vean disfruten tanto como yo con esta entrevista y sobre todo con el libro que animo a todos a comprarlo. Ramiro Calle, El viaje de mi vida, de Editorial Kailas. Un abrazo muy grande, Ramiro. Un abrazo. Hasta pronto.